Como decía Miguel Donadío, nuestro presidente, en el año 93 para nosotros es un hito, es un cambio importante en lo que se refiere a la gestión del puerto. Pasa a tener autonomía en sus decisiones, autonomía en su futuro. Y ese cambio, ese nuevo directorio conformado pasa a tener una visión bastante privada. Y eso nos permitió crecer y tomar decisiones teniendo la capacidad del Estado, pero la velocidad de un privado. Y eso realmente a la hora de las inversiones y tomar a veces algunos riesgos es muy importante. Esto es lo que pasó en los últimos 25 años, realmente un crecimiento muy importante. Y entendemos que lo que va a pasar dentro de los próximos 10 años va a ser más importante todavía, y por eso estamos trabajando muy alineados con el Gobierno Nacional y también con la región, porque entendemos que Vaca Muerta es un proyecto de shale oil, shale gas, pero toda esa logística y ese movimiento que va a generar también va a movilizar y dejar bien posicionadas otras cargas de la región que puedan llegar a ser competitivas con el desarrollo logístico, el caso del ferrocarril, que pueda llegar a traccionar otro tipo de carga. Bahía Blanca inicia como un puerto cerealero que se consolida. Actualmente tenemos las empresas exportadoras más importantes del mundo trabajando con nosotros, Dreyfus, ADM, Tuefer, Glencore, Cargill, es decir, empresas reconocidas a nivel mundial que confiaron en el puerto de Bahía Blanca y que siguen confiando porque siguen invirtiendo. También tenemos un polo petroquímico de relevancia, uno de los más importantes de Sudamérica, en donde también visualizamos muchos proyectos ligados con la monetización de la producción de vaca muerta. Y también las cargas generales, un poco lo habló Pablo Amarelli con la zona franca. Bahía Blanca está empezando a ser también un puerto de cargas generales y estamos apostando a ello también. En el último año, uno de los sitios, 245.000 toneladas, y significaron para nosotros un 30% de crecimiento respecto del 2017. Esos son señales muy importantes para nosotros y ese crecimiento estuvo ligado con vaca muerta. Entendemos que un puerto tiene proyección, tiene capacidad de desarrollo cuando cumple premisas básicas. Una de las más importantes para lo que es las inversiones es la seguridad jurídica, es decir, cuando un inversor viene al puerto tiene que saber que va a estar cuidado, que vamos a estar custodiando sus inversiones y efectuando acciones para mejorarlas. Por supuesto, la relación ciudad-puerto. Un puerto que no tiene una buena relación con la ciudad no puede seguir creciendo. Esa es una de nuestras líneas de trabajo muy importantes en el último tiempo, porque entendemos que si el puerto va a crecer con vaca muerta, la sociedad también tiene que estar preparada para asimilar ese crecimiento. Por supuesto, la competitividad, la transparencia y la previsibilidad. Es decir, los inversores tienen que conocer nuestro norte, conocer nuestras ideas, conocer dónde estamos proyectando el puerto dentro de 10 o 15 años. Pero lo que entendemos más importante es, dentro del interés del inversor, por supuesto las premisas que vimos recién, pero también los tres pilares fundamentales. Uno es tener la capacidad territorial, un desarrollo territorial para poder implantar sus plantas, y otro que esas plantas estén conectadas por vía náutica y por vía terrestre para poder llegar de forma competitiva con sus productos. Y esas son las tres áreas que estamos trabajando actualmente, fuertemente, porque entendemos que el desarrollo de vaca muerta de forma competitiva también pasa por estos tres desarrollos. En lo que se refiere a la expansión territorial, en el último año incorporamos 1.500 hectáreas al sector portuario, porque pensamos en vaca muerta, pensamos en el futuro. Nos encontramos actualmente haciendo estudios base, estudios sedimentológicos y demás, porque sobre esas tierras tenemos que efectuar trabajos de consolidación para permitir la implantación de posibles terminales. Pero son tareas que ya llevamos en el ADN, es decir, el puerto de Bahía Blanca está acostumbrado a hacer rellenos, está acostumbrado a tomar riesgos también, porque son tareas que muchas veces no podemos esperar a que esté la carga, o no podemos esperar, como decía la gente de Oldevalo, TGS, vamos creciendo en módulos.
como puerto tenemos que tener, son tareas de más tiempo de desarrollo. En referencia a lo que es el relleno, en el año 93 tomamos ese riesgo, no teníamos anclado ningún proyecto, se hizo un desarrollo de 120 hectáreas y hoy actualmente en ese sector está Mega, está Profértil, está Dreyfus y está también la subzona franca. Es a lo que nos dedicamos, ¿no? Administramos un puerto, pero también generamos infraestructura. Esto también fue hace 2 años, 20 hectáreas ganadas al mar. Es decir, lo sabemos hacer y creemos que llegó el momento. Así que ya estamos trabajando sobre esas 1.500 hectáreas, estamos pensando en un desarrollo al este y hacia el oeste. Y por supuesto, la parte territorial viene acompañada de logística. Y en lo que es en lo que se refiere a la logística náutica, la accesibilidad náutica, hoy tenemos un canal de 45 pies de calado que dragamos, mantenemos en forma autónoma. Venimos hace 25 años con esa autonomía, es decir, ya también conocemos de dragado, nos especializamos a eso. Y esos 45 pies son hoy 45 pies porque ese es el valor competitivo, eso también lo conocemos. El puerto de Bahía Blanca puede aspirar a tener más profundidad si los proyectos lo requieren, y en eso también estamos trabajando. Estamos preparando proyectos para ver hasta dónde podemos llegar con nuestras profundidades. La parte sólida está a 25 metros, con lo cual la profundidad del puerto de Bahía Blanca pasa a ser una decisión casi económica, es decir, cuánta carga podemos llevar para justificar un dragado de profundización. Así que en ese sentido nos estamos reuniendo con varios de los operadores de Vaca Muerta, compartiendo proyectos para ver de qué forma tomamos la decisión y vamos avanzando en la profundización del puerto. Bahía Blanca, como puerto, no solamente tiene estas características de tener tierra disponible, un canal de aguas profundas, sino que es un nodo, como vimos en las presentaciones anteriores, los gasoductos más importantes del país, los poliductos, los oleoductos, las líneas de alta tensión, todas pasan por Bahía, con lo cual entendemos que eso nos posiciona realmente en una situación relevante, en una posición relevante que no podemos dejar pasar. También actualmente tenemos una vía ferroviaria que si bien hay que mantener y hay un proyecto importante y necesario para poder llegar a Añelo con nuestras cargas, hoy ya esa vía la tenemos y el puerto de Bahía Blanca fue partícipe de la licitación de la capacidad de carga, ofreciendo 500.000 toneladas. Si bien no producimos petróleo, entendemos que garantizar una buena logística va a traer competitividad y de eso también nosotros vivimos como puerto, ¿no? De la logística. Pero más allá de eso tenemos para el corto plazo, ya estamos tomando decisiones para empezar a conectar mejor al puerto actual con la línea ferroviaria actual, para que en el corto plazo estemos pudiendo llegar a Añelo con un precio mucho más competitivo en lo que se refiere a arenas y equipos de perforación y demás. Como les comentaba, nos gustan los desafíos, estamos acostumbrados a los desafíos. En el 2003 fue la regasificación, el primer puerto que regasificó onshore en el mundo. Hoy ya hay 13 operaciones corriendo en el mundo, todas basadas en nuestra experiencia. Y ahora la licuefacción, que estimamos en los próximos meses empezar con la primera licuefacción de Sudamérica. Es decir, nos gustan los desafíos y sabemos también aprovechar de ellos. Tenemos también capacidad de respuesta a los proyectos pequeños, un poco lo que habló Pablo Amarelle. El caso es el de energías renovables. Julio del 2017 tomamos conocimiento de la licitación Renovar y la adjudicación de los parques y que gran cantidad de parques iban a estar en la zona de Bahía Blanca. Y Bahía Blanca no estaba preparado para recibir esa cantidad de aerogeneradores. Nos pusimos a trabajar en julio y en el mes de diciembre ya estaba el terreno consolidado, la habilitación de aduana lista y la carga sobre el lugar. Es decir, somos un puerto estatal con capacidad privada
con gestión privada y lo venimos demostrando en los últimos años. Por supuesto también la primer subzona franca del país, que bueno, estuvimos hablando hasta recién. Y también estamos trabajando ya en la logística, en lo que se refiere a Vaca Muerta, en generar espacios de acopio, porque nosotros nos entendemos que podemos ser una buena opción para el ingreso de insumos hacia Vaca Muerta y después por supuesto, para la producción. Para lo que es ingresos de insumos, tenemos ya preparado un sector de 16 hectáreas, con capacidad de 10 hectáreas más, 26 hectáreas, que vamos a estar conectando al ferrocarril actual, y que después luego se va a completar con el ferrocarril Añelo. Bueno, eso en sí lo traté de hacer bastante corto para no demorar, pero quería comentar con ustedes cuál es la impronta del puerto,